Ministerio El Poder de la Palabra de Jesucristo les invita a escucharnos todos los domingos a las 3 de la tarde con el joven predicador Saúl Cruz, donde recibirás palabra de Dios. Que nos da su bendición en abundancia. Antes de seguir hablando, quiero leer un versículo de la Biblia, el cual va a ser la introducción para que Dios nos hable a través de estos medios. Vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 8, en el verso 6. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: porque la intención de la carne es muerte, mas la intención del Espíritu es vida y paz. Así quiero hacer una breve oración. Amantísimo Padre que habitas en los cielos, de antemano, Dios mío, te damos gracias por el poder de tu palabra. Tu palabra, Señor, llega a los corazones y llega a los lugares donde haya necesidad, Señor. Te damos muchas gracias por tu grande amor y también por tu sangre poderosa que derramaste en la cruz del Calvario. Gracias te damos, gracias y gracias, Espíritu Santo. Amén. La palabra de Dios nos dice: porque la intención de la carne es muerte. Vemos primeramente que la intención de nuestra carne nos influye a un camino de muerte. Pero ¿por qué nos influye a un camino de muerte? Porque el ocuparse de la carne es muerte, es perdición. Pero vemos más abajo que nos dice: mas la intención del Espíritu es vida. Vemos primer punto, vida y paz. ¿En dónde vamos a encontrar la paz y la vida? Primeramente, la vida está en Jesucristo. Porque la Biblia nos dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nos está enseñando que Él es la vida y también que Él es la paz. Pero ¿qué tenemos que hacer para tener paz en nosotros mismos? Como le repetía, el ocuparse en la carne es muerte, mas ocuparse en el Espíritu es vida. Ahora, ¿cómo vamos a poder entender eso si no conocemos nada de Dios? Bueno, la palabra de Dios nos dice que Jesucristo vino a esta tierra y murió por todos vosotros, no importando qué tipo de persona seas tú o sea yo. Jesucristo nos mostró su grande amor. Ese es el verdadero amor. El Evangelio según San Juan, capítulo 3, en el verso 16 nos dice: porque de tal manera amó Dios a este mundo. Vemos que Dios amó a este mundo y que dio a su Hijo unigénito. O sea, Dios dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? ¿Para qué lo dio? Para que todo quien Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Quiere decir que la carne nos lleva a perdición, pero el Espíritu nos lleva a vida eterna. ¿Por qué es así? Porque el ocuparnos de la carne nos lleva a muerte. Si nosotros hemos creído en Jesucristo y aceptamos a Jesucristo, como dice la palabra de Dios, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Si nosotros hemos creído en Dios, tenemos que vivir una vida espiritual. ¿Para qué? Para que tengamos vida y tengamos paz. Quiere decir que si nosotros nos ocupamos de la carne, no hay paz y no hay vida, sino hay muerte. ¿Y por qué es eso así? La carne nos influye a muchos deseos. Está el deseo emocional, como el deseo de sentirse triste. Pero ¿por qué se siente triste la persona? Una persona
que no le ha entregado su corazón a Jesucristo, ni su vida, va a seguir viendo ese vacío en su corazón. ¿Y por qué va a estar ese vacío? Porque está en la carne, no está en el espíritu. Porque el estar en el espíritu nos es vida y paz. ¿Y por qué es eso así? Porque la carne nos influye. Vamos a hablar unas cosas que la carne nos influye a hacer. Una de las cosas que la carne nos influye a hacer es comer tanto, beber, vestirse bien, la vanidad, la prepotencia. De la carne vienen las distinciones, de la carne viene la crítica, de la carne viene el odio, de la carne viene la muerte. Por eso dice la palabra de Dios. Porque la intención de la carne es muerte. Entonces, si nosotros vivimos en la carne, lo que vamos a cosechar es muerte. Porque la palabra de Dios nos dice, todo lo que el hombre sembrare, eso mismo va a cosechar. ¿Y por qué va a cosechar lo que está sembrando? Porque eso es lo que va a cosechar. No vamos a poder esperar plátanos cuando hemos sembrado un árbol de manzanos. Lo que sembramos, eso vamos a cosechar. Es por eso que ahora te digo que el ocuparse de la carne es muerte. Mas la intención del espíritu es vida y paz. Ahora, ¿en dónde está la vida? Tal vez tú te has preguntado, ¿en dónde está la vida o qué es vida? Jesucristo nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida. La vida está en Jesucristo. Él nos dio vida. Él ha extendido su misericordia para contigo y para conmigo, que podemos ver un día más. ¿Y para qué? Para tener vida. Pero ¿qué es lo que pasa? Jesucristo quiere que nosotros le conozcamos. Jesucristo quiere que nosotros tengamos una relación personal con Dios. El cristianismo no es una religión, como muchos la tienen por costumbre. El cristianismo no es otra secta, no. El verdadero cristianismo es una comunión personal con el Dios vivo que hizo los cielos y la tierra. Y Dios quiere que nosotros vivamos en el Espíritu. ¿Y por qué Dios nos invita a vivir en el Espíritu? La palabra de Dios nos dice, pero habrá tiempos donde los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque los tales adoradores que adoran a Dios, porque como Dios es espíritu, es menester que nosotros mismos adoremos a Dios en espíritu y en verdad. Ahora, ¿qué es vivir en el espíritu? Una de las cosas que nos demanda la palabra de Dios es leer la palabra de Dios y orar. Colosenses capítulo 4 en el verso 2 nos dice, perseverar en la oración. Dice, perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. O sea, Dios nos dice que nosotros tenemos que perseverar en la oración. ¿Por qué? Porque cuando nosotros oramos estamos hablando con Dios. Estamos viviendo una vida espiritual con Dios. Y así nosotros hacemos matar esta carne. Y hacemos que el espíritu viva para poder tener una comunión personal con Dios. Pero hoy en día, ¿qué es lo que vemos? Primer punto. De la carne, ¿qué es de lo que sale? ¿Qué es lo que sale de la carne? De la carne salen los hurtos, de la carne salen los homicidios, de la carne salen las fornicaciones, de la carne salen las disensiones y también las tragedias. Es por eso que vemos en las noticias cómo el esposo mata a la esposa porque lo encontró con otro o con otra. ¿Por qué? Porque están viviendo en la carne y eso es lo que cosecha la carne. Tal vez tú me podrías decir en este momento, yo soy un hombre bueno, yo no le pego a mi mujer, yo no me porto mal.
Pero tú tienes un grave problema. Y el problema más grande que está en ti es que tú tienes un gran vacío en tu corazón. Ahora, ¿por qué Dios dejó ese vacío no solamente en tu corazón, sino en todos los corazones? Para que nosotros reconozcamos que hay un Dios soberano que hizo al hombre y que hizo la tierra y que hizo todas las cosas. Y ese vacío existe en el corazón del hombre. Y no lo puede llenar las cosas terrenas. No lo puede llenar una casa bonita. No lo puede llenar un lujo. Porque ese vacío está en el corazón del hombre. Y ese vacío se encuentra ahí hasta que uno reconozca que hay un Dios en los cielos y que uno como ser humano necesita de Dios. Entonces es cuando ese vacío se llena. Porque ese vacío yo lo tenía. Yo tenía casi todo, pero había ese vacío en mi corazón. Ese vacío está también en las personas que se llaman artistas. Tienen mucha fama y tienen mucho dinero y se dan el lujo de pasear para aquí o para allá, de ir de viajes de aquí para allá. Pero nada de eso puede llenar ese vacío. Y te voy a decir por qué. Porque ese vacío solamente Jesucristo lo puede llenar. Solamente Jesucristo puede llenar ese vacío que está en tu corazón. Y cuando llega el Espíritu Santo a vuestra vida, cuando nosotros reconocemos que somos pecadores y que hemos pecado contra Dios, entonces ese vacío se llena del amor de Dios y ahí está la verdadera vida. Porque tú me puedes decir, yo tengo vida, tengo salud, pero si no tienes a Jesucristo en tu corazón, no sabes qué es la vida. Porque la verdadera vida está en Jesucristo. Porque la palabra de Dios nos dice que Jesucristo es la verdad y Jesucristo es la vida. Entonces en Él vamos a encontrar la vida. Y cuando encontramos la vida, encontramos la paz. Esa paz interior que el mundo no nos puede dar. Solamente esa paz nos las puede dar Jesucristo. No nos las puede dar una religión, ni tampoco una secta, ni tampoco volvernos de otras religiones, sino solamente Jesucristo nos puede dar la paz. Ahora, te voy a comprobar algo que Dios hace cuando nosotros le aceptamos y nosotros verdaderamente le hemos aceptado. Una de las tantas grandezas, de las muchas de las promesas que Dios nos da cuando nosotros verdaderamente reconocemos que somos pecadores y nos arrepentimos. Una de las muchas de las promesas que nos demanda la palabra de Dios, que Dios nos da. Te voy a leer una de tantas. Dice la palabra de Dios en el libro de los Salmos. Dice, Salmos capítulo 4, en el verso 8, nos dice de la siguiente manera. Dice, escucha bien, dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré. Escucha bien. Porque solo tú, oh Jehová, me harás estar confiado. En paz me acostaré y asimismo dormiré. Hay muchas personas que no tienen esa paz. Tienen personas que los cuidan, guardaespaldas, pero no tienen esa paz, se andan cuidando. El libro de Proverbios dice, el impío huye sin que nadie lo persigue. ¿Y por qué huye? Por la conciencia de lo que ha hecho mal, por lo malo que él ha hecho. Es por eso que la conciencia lo atormenta y lo sigue. Y le hace creer a la persona que alguien lo está siguiendo, que alguien lo va a matar por el homicidio que cometió allá. Eso es lo que pasa con la conciencia. Pero déjame te digo, la verdadera paz está en Jesucristo. Y solamente, como dice el salmista, solamente tú, Jehová,
Me haces dormir confiado porque tú me sostendrás. Dice, en paz me acosté. ¿Qué es dormir en paz? Dormir en paz es acostarse, dormir como un bebé. Duermen los bebés recién nacidos. Duermen y duermen. Eso es dormir en paz. Pero la persona cuando no tiene, no puede dormir, no hay sueño, no hay paz. ¿Por qué? Porque su mentalidad, su conciencia lo atormenta por el daño que hizo, por el robo que hizo, por la tragedia que mató, por engañar a su mujer con otra. Eso es lo que pasa cuando no hay paz en vuestros corazones. Pero Jesucristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Pero tenemos que reconocer una cosa. Tenemos que reconocer que somos pecadores y que necesitamos del Dios vivo. Necesitamos aceptar a Jesucristo en nuestro corazón y tener una relación con Dios, caminar con Dios, para que nuestra vida pueda hacer un cambio genuino, para que nuestra vida pueda cambiar. Porque tú puedas ir a la iglesia, pero si tú no te has arrepentido, de nada sirve ir a sentarse a una banca. ¿Por qué? Porque Dios quiere vuestros corazones. No quiere que nosotros vayamos a una iglesia, no. Dios quiere vuestros corazones, Dios quiere nuestras vidas, Dios quiere nuestra mente. Por eso uno de los principales, por eso Jesucristo dice, en esto se cumple toda la ley. Amarás a Jehová tu Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amarás a Jehová tu Dios sobre todas las cosas. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué Dios nos demanda eso? Es interesante y es muy interesante saber, comprender cómo podemos encontrar paz. Una de las cosas que podemos ver en la palabra de Dios, que dice que un personaje le comenta a sus discípulos y le dice, ¿qué debo de hacer yo para ser salvo? ¿Qué debo de hacer yo para tener la vida eterna? Y uno de sus discípulos le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Ahora, ¿por qué la palabra de Dios nos dice? Porque de tal manera amó Dios a este mundo que envió a su Hijo unigénito. Ahora aquí voy en donde me quiero. Para que todo que en Él, escucha bien, que en Él cree, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Cuando nosotros creemos a Dios, le creemos a su palabra y no al hombre, porque el hombre es mentiroso y falla. Dios cumple su palabra como está escrita. ¿Y por qué la cumple? Porque su palabra es vida. Aquí podemos estar hablando la palabra y yo no sé en dónde tú me vas a estar viendo, en dónde tú me vas a ver. Pero la palabra va a ser vida en ti. Porque la palabra es vida. Para tener paz tenemos que arrepentirnos primero y aceptar a Jesucristo. Es una paz interior. Es una paz que puede haber guerra allá afuera y tú te sientes confiado, te sientes protegido. Por eso dice la palabra de Dios. Escucha lo que hace la paz. La paz produce confianza y la paz produce estar aguardados, escondidos en su mano. Por eso dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Eso es lo que hace la paz. Vivimos confiados en Dios. Vivimos aguardados en su mano. ¿Por qué? Porque Él es nuestra paz. Porque Jesucristo es nuestra paz y Jesucristo es nuestra vida. Por eso dice Jesucristo, sin mí nada podéis hacer. ¿Por qué Jesucristo lo menciona y lo dice?
Porque verdaderamente Jesucristo es la vida y sin Él nada podemos hacer. Estamos viviendo en tiempos que se terminan. Hace unos meses pasados, en Río de Janeiro murieron 200 personas por los desastres naturales. Ahora, ¿qué es que se practica en Río de Janeiro? ¿O qué es lo que practican allá? Río de Janeiro está pegado a Brasil. Brasil es un país donde se menciona mucho la santería, la brujería y el budismo. ¿Qué es lo que pasa cuando un país practica todo eso? Le voltea la espalda a Dios. La naturaleza viene de Dios, porque Dios hizo la tierra, los cielos y también el viento y el agua. Pero cuando la humanidad voltea su rostro y le da la espalda a Dios y no quiere escuchar su palabra, entonces la misma tierra envía juicio sobre aquellas gentes, sobre aquella nación. Pero Dios quiere que nosotros reconozcamos que verdaderamente hay un solo Dios. Hay muchos dioses en esta tierra, hechos de madera, hechos de oro y de plata. Pero solamente hay un Dios, el cual menciona la Biblia, que hizo todas las cosas. Y te lo quiero comprobar con la palabra de Dios. Escucha bien. Dice el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1, 2 y 3, nos dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y apartó Dios la luz de las tinieblas. Las tinieblas, ocuparse en las tinieblas representa ocuparse en la carne. ¿Por qué? Porque el ocuparse en la carne representa tinieblas, la vida de la persona. Mas el ocuparse del Espíritu representa luz. ¿Por qué? Porque Dios es luz. Y Dios quiere cambiar tu vida. Yo no sé qué tipo de persona tú seas. Yo no sé quién eres tú, o cómo te llamas, o dónde me vas a estar mirando. Pero lo que te digo es esto: que Jesucristo murió por ti en una cruz y llevó todos vuestros pecados y derramó su sangre preciosa para que todo quien en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y Dios nos dice en su palabra que Él es la vida y Él es la paz. Y Él nos quiere ayudar en estos últimos tiempos. Vemos los desastres naturales que están pasando por donde quiera. Y solamente eso es un poco del juicio. Solamente eso es un poco de la gran tribulación que va a venir a esta tierra. Porque la palabra de Dios se cumple. La palabra de Dios se cumple como está escrito. Y Dios quiere que tú tengas paz y que tengas vida. Pero antes de todo esto, tú tienes que venir a Él. Reconocer que hay un Dios. Reconocer que tú necesitas de Dios. Toda la humanidad no tiene paz. No tiene paz. La palabra de Dios dice: no hay paz para el impío, aunque quiera, no la hay. ¿Y por qué no la hay? Porque solamente en Jesucristo está la paz. Solamente en Jesús podemos encontrar esa paz interior. Ahora, quiero leer otros versículos, lo cual lo declara la palabra de Dios. En el libro de Mateo,
Mateo Mateo 10, en el versículo 13, nos dice de la siguiente manera. Dice, y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Cuando tú reconoces el mensaje del Evangelio de Dios, la paz llega a tu casa y se cumplen las promesas que están escritas. ¿No crees? La paz de Dios se va de tu casa, se va de tu familia, porque Dios es caballeroso. Dios nos habla, de muchas maneras Dios nos habla, por medio de los desastres naturales, por medio de la sequía, por medio de la hambre. Dios nos está diciendo, la humanidad se ha olvidado de mí, aún mi pueblo se ha olvidado de mí. Pero Dios quiere que nosotros tengamos paz, no solamente en nuestra vida, sino en nuestro hogar también. Cuando un hogar tiene paz, no hay peleas. Cuando un hogar tiene paz, no hay envidias, no hay disensiones, no hay peleas. Es un hogar unido, es un hogar lleno de amor, un hogar lleno de comunión. ¿Por qué? Porque Dios solamente puede traer la paz a tu vida y a tu familia. Solamente Dios puede traer la paz a tu casa. Hay muchos hogares que viven hoy en día destruidos. Vemos los divorcios. Vemos cuánta gente se vuelve a casar. Cuánta gente se casa hoy y al año se divorcia. Cuánta gente dura meses y se divorcia. ¿Por qué se divorcian? Porque no tienen a Jesucristo en su corazón. Tal vez tú eres una persona que me estás mirando, que te has casado 3 o 4 veces. Pero Dios quiere que tú tengas un solo matrimonio, una sola unidad. Pero ¿qué es lo que pasa? El hombre, cuando no tiene a Dios en su corazón, anda perdido, anda sin rumbo fijo, no tiene un aposento, no tiene una casa, no tiene un fundamento en el cual ha creído. Se dicen que creen en Dios, pero no obran a la voluntad de Dios. Se dice la humanidad que ha creído a Dios, y se dice la humanidad que hay solo un Dios, pero sigue practicando la brujería, sigue practicando la hechicería, sigue practicando las muertes, los abortos. Pero el conocer a Dios hace una diferencia. Déjame te digo que tú eres una persona que oíste de Dios, pero no conoces a Dios. Si tu vida no ha cambiado, tú no conoces a Dios. Porque cuando conocemos a Dios hay un cambio genuino en nuestra vida. Y ya no volvemos a ser las mismas personas, aunque quieramos, no podemos. Porque ha habido un cambio especial en nuestra vida. Y ese cambio especial solamente Jesucristo puede darla. Ese cambio solamente Jesucristo puede hacerla en tu familia. Muchas personas se divorcian. Muchas personas se vuelven a casar. Y así están, así están. Hay muchas personas que llevan 20, 30 divorcios. No tienen paz. No tienen felicidad. ¿Y por qué no la tienen? Porque lo único que está en su corazón de estas personas es aceptar a una religión. Tienen a una religión, pero no tienen a Dios en sus corazones. Porque cuando tenemos a Dios en vuestros corazones, nuestra vida cambia. Por eso dice la palabra de Dios, si alguno estuviera, por eso dice, si alguno está en Cristo Jesús. No está diciendo, si alguno está en esta religión. No. Dice, si alguno está en Cristo Jesús. Dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Te voy a contar una de las grandezas. Una de las muchas grandezas que Dios ha hecho. Aleluya. Alabado sea el Señor Jesucristo.
Bendito sea su nombre para siempre. Vive Jehová. Estábamos predicando en la radio. Fuimos un grupo de hermanos. Escucha bien. Mientras que el hermano pastor predicaba, nosotros intercedemos, orábamos para que el Espíritu Santo se moviera y alcanzara las almas. Esta persona, no voy a decir su nombre, pero te voy a decir una cosa. Esta persona llevaba 35 años de ser homosexual. Desde chiquito tuvo un problema con sus padres. Y esta persona se hizo homosexual. Espíritus inmundos y demonios cayeron a su vida. ¿Y qué es lo que pasó? Su vida iba de continuamente hacia abajo. Pero esto es lo que hace la palabra de Dios. Cambia al ser humano, transforma las vidas. Este personaje nos escuchaba en la radio y me decía él que escuchaba muchos predicadores en la radio, pero no sentía nada. Cuando escuchó nuestro programa de radio, sintió como un calor tocaba su corazón, sentía como un escalofrío, como algo tocaba su vida. Déjame decirte que ese algo es el Espíritu Santo del Dios vivo. Solamente el Espíritu Santo de Dios es el que le redarguye de pecado, dice la palabra de Dios. Y él da su testimonio y él habla llorando a la radio y dice: en el momento que ustedes empezaron a predicar, sentí un calor que me quemaba y empecé a llorar. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué debo de hacer para cambiar mi vida? Estoy cansado de ser un homosexual, decía esta persona. Sí, es pecado. Y es algo horrible porque Dios lo abomina. Dice, no se echará hombre contra hombre. Por eso dice la palabra de Dios: por lo tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán solo una carne. Eso es lo que Dios fundó y estableció y establece. Que nosotros tengamos nuestra compañera, pero que no sea un hombre ni una mujer. Eso es mentira de Satanás, que dicen que así nacieron. Déjame te digo, si tú eres una persona que está pasando por este problema, tú no naciste así. Jesucristo te ama. Jesucristo no se equivocó en hacerte hombre. Tú eres hombre. Y el mejor punto, lo mejor que Dios le agrada, que el ser humano tenga a su mujer. Déjame decirte que la persona no nace así. Eso es mentira de Satanás, que les hace pensar en su mente, en sus corazones, que ellos nacieron para hacer eso. Pero no es cierto. Busca a Jesucristo. Búscale con todo tu corazón y lo hallarás. Pero búscale con un corazón puro, con un corazón humilde, con un corazón constrito y humillado, y Él no te va a despreciar. Todos los amigos se convierten en enemigos. Todas las amistades se alejan. Pero dice la palabra de Dios: si aún mi padre y mi madre me dejaren, si aún mi padre y mi madre se alejaran de mí, con todo y eso, Jehová me recogerá. Con todo y eso, Jehová tendrá misericordia de mí. ¿Y por qué dice eso? Porque verdaderamente los padres puedan fallar, los hermanos puedan fallar, los seres humanos puedan fallarte, pero Jesucristo nunca te va a fallar. Es por eso que en este momento te digo que aceptes a Jesucristo y le busques y hagas una comunión con Él, porque solamente en Jesús podemos encontrar la vida, y solamente Jesucristo puede llenar ese vacío que tú tienes. Tú necesitas de Jesucristo. Tú necesitas de esa paz que Dios te quiere dar. Pero Dios es caballeroso. Dios toca vuestras puertas y Dios toca nuestros corazones. Él no quiere nada a la fuerza. Tú y yo necesitamos de Dios.
solamente tú y yo. Dios no necesita de nosotros. Dios es creador, es fundador, y Él hizo la tierra y los cielos y todas las cosas. Nosotros como seres humanos necesitamos acercarnos a Dios y seguirle. Bueno, así voy a leer otro versículo y voy a estar concluyendo. Dice la palabra de Dios. Marcos 9:50 nos dice de la siguiente manera. Dice, buena es la sal, mas si la sal fuere desabrida, ¿cómo le adorará? ¿Cómo tendrá en vosotros misma la sal? Dice, tener paz los unos con los otros. Tener paz los unos con nosotros. La palabra es más clara que el agua. Fíjate, eso es cuando nosotros tenemos paz. Tenemos paz los unos con los otros cuando tenemos paz. ¿Te gustaría encontrar esa paz? ¿Te gustaría tener una comunión con Dios? ¿Te gustaría conocer a Dios? Al terminar este programa, te voy a decir cómo. Pero antes de eso quiero llevarte a otra palabra. Es una palabra fuerte, pero la palabra de Dios es la que nos hace libre cuando nosotros predicamos la palabra de Dios como está escrita. Y dice de la siguiente manera, Apocalipsis capítulo 20, en el verso 17 hasta el 21 nos dice, con esto concluyo. Dice, y el espíritu y la esposa dice, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiere, tome del agua de la vida, del balde. Porque yo protesto a cualquiera que oye las palabras de esta profecía, de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios pondrá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio dice estas cosas. Ciertamente vengo en breve. Amén. Sea así. Ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Ahora, quiero que si tú verdaderamente quieres cambiar tu vida, si tú verdaderamente quieres hacer un cambio en tu vida, te invito que abras tu corazón para que entre Jesús en ti y pueda cambiar tu vida. El ser humano no puede cambiar por sí mismo, pero si verdaderamente Dios te ha hablado en esta predicación, porque sé que Dios te ha hablado, haz esta oración conmigo y repite: Señor Jesucristo, reconozco que soy pecador, reconozco que lo que habló el predicador me está pasando a mi vida y reconozco que necesito cambiar mi vida. Me arrepiento públicamente y te entrego mi corazón, te entrego mi vida y todo mi ser.
te pido que tú hagas un cambio en mí, un cambio genuino, y que hagas de mí una nueva criatura. Señor Jesucristo, sea la paz de tu Espíritu Santo en mi corazón y mi nombre escrito en el libro de la vida. Gracias te doy por morir en aquella cruz del Calvario, por todos mis pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración, te voy a invitar que más que todas las cosas tú le busques a Dios. Donde quiera que tú te encuentres, habla con Dios. Dios va a estar ahí contigo. Y busca una congregación donde se predique la palabra de Dios, donde exhorten contra el pecado y donde hablen la palabra de Dios como está escrito. Que Dios te bendiga donde quiera que tú me estés escuchando y me estés mirando. Que el Cristo de la gloria los bendiga grandemente. Amén.